Pero me salí con la cámara apagada. Dale, ningún problema, Elia, ningún problema. Bien. Voy buscando, chicos, si les parece, antes de comenzar con el tema de hoy, el caso clínico que les había presentado. Y Cristian, leí tu consulta que has hecho ahí en el foro de consultas y ahí se la transmití a la doctora Castro que te va a saber responder con más detalle que yo, ¿sabes? Así que en breve, nosotros, bueno, algunos me tuvieron ayer no me acuerdo ni qué tuvimos, Salud Mental 2, bueno, estaba un poco cansado, no estaba del todo bien, así que tuvimos que viajar, por eso es que todavía no pudimos resolver el tema de responder bien al foro, así que en breve Cristian ya les va a responder la doctora ahí por el foro, ¿vale? Por ahí, es más, por ahí hoy me escuchan un poco más lejos porque estoy en Buenos Aires, no estoy en Santo Tomé, así que por ahí se escucha con más eco o más lejos, así que tengan paciencia con el delay, ¿sí? 3 horas dormí, 3 horas, yo no puedo creer que todavía esté mi corazón funcionando, no lo puedo creer. Vamos a... El tipo era un sufrido, ¿no? Pero bueno, no dejé de hacer cosas que me gustan, el tipo corrió la maratón, sí, una lloradita y a trabajar, es increíble, ¿no? Hay que... No, cafeína, sí, es verdad, me tomé un café, tenés razón. Café, unos buenos mates, así que bueno, ya pronto estaré ahí nuevamente. Que no fue un viaje de relax, ojo, Así que no es que dije, me voy de vacaciones, estoy cansado, vamos. No, hay que trabajar. Bueno, más allá de esto descontracturando para que esperamos que se vayan conectando el resto, les cuento que dentro de la temática de hoy, que es la terapéutica de los trastornos del estado de ánimo, dentro de ellos se incluyen la depresión como primera entidad. También está el trastorno bipolar, probablemente aboquemos la mayor parte del tiempo en la depresión y si nos queda tiempo trastorno bipolar y si no, lo ponemos como caso clínico y lo trabajamos la semana que viene, ¿sí? Eh, por ser la patología, una de las patologías psiquiátricas más frecuentes en el día de hoy y mucho más con toda la pandemia, ¿sí? A nivel mundial. Entonces vamos a detenernos ahí y vamos a continuar ahondando en estas pequeñeces que implican a las características de cada paciente que hacen a la diferencia del tratamiento. Vamos a ahondar específicamente a las distintas fases de la terapéutica de la depresión, ¿sí? Si bien les voy a pasar unos slides, pero muy poquitos, 3 o 4 nomás, como para reforzar qué es la depresión, que ustedes ya la tienen un poco más claro porque ya cursaron, no, porque hay algunos que están cursando ahora Salud Mental 2. Así que vamos a trabajar un poquito en qué es la depresión y en la terapéutica sí nos vamos a entrar en mayor profundidad, ¿sí? Pero vamos a alargar con el caso clínico, así que yo ya lo mismo lo voy a ir abriendo, así podemos trabajar con él. Y ahí vamos a pasar a la pregunta que me hacías vos, Lucas, ayer. Un segundo que estoy buscándolo. Aquí. Perfecto. Bueno, estamos como para comenzar, a ver cuántos somos. Sí, ya estamos para comenzar. 159. Bien.
Sí, Tiago, ahí lo pasó. En fármaco el año pasado también vimos. Sí, el año pasado vimos, Pamela, los antidepresivos en farmacología general. Acá lo que vamos a ver es cuál de esos antidepresivos utilizamos en tal o cual paciente que tenga depresión, ¿no? En base a las características, en base a distintas cuestiones que vamos a ver ahora, cuál de esos antidepresivos es el más adecuado. Muy bien. Bueno, vamos entonces, les voy a compartir pantalla para que comencemos, de nada, para que comencemos con el... Bueno, antes de empezar, ¿ustedes todo bien? Porque yo siempre hablo de mí, pero ¿ustedes todo en orden? ¿Sí? Esperando la Perfecto. vuelta a clase, profe. ¿Cómo? Esperando que nos digan vuelan a la facultad. Sí, vieron que acá, acá digo porque ahora estoy acá, ¿no? Pero en Buenos Aires volvió ya la presencialidad. Así que yo creo que estamos muy próximos a ello. Yo Creo creo que que acá el problema son los brasileros, o sea, el tema que están allá y que no pueden volver y todo eso. sí, sí, yo no me acuerdo si lo había hablado con ustedes, pero sé que se está gestando una cuestión de manera híbrida, bimodal, ¿no? Para aquellos brasileños que están afuera, que puedan terminar cursando por lo menos este año o los exámenes de manera virtual para que no se tengan que hacer todo un viaje para rendir los exámenes. Así que sí, eso se está contemplando y bueno, pero bueno, la realidad es que también creo que dependemos únicamente de una firma ministerial como para poder avanzar, porque ya toda la parte de protocolos, todo eso, la facultad ya lo tiene instaurado en Santo Tomé. Solo falta la parte legal. O problema es que es la frontera terrestre para nosotros, porque para Santo Tomé tendríamos que pegar un avión y ir hasta Buenos Aires y volver para Santo Tomé. Es un problema complejo. Exactamente. Sí, por eso dentro de esa firma está justamente el aval para que ingresen de manera terrestre. Eh, que ahí creo que yo que está el mayor conflicto, ¿no? De todos modos, se está construyendo una balsa con unos tachos de 200 litros de esos que flotan. Bueno, entonces tiramos de este lado. Pasar a nado Exact- todos nosotros. Exactamente, exactamente. Así que, pero bueno, sí, entiendo que estamos todos ansiosos de la presencialidad. Profe, Eh, el gran problema estaría en nosotros que vivimos en San Borja y tendríamos que atravesar todos los días. Ahí sí está el mayor problema, porque bueno, en sería realidad, para, para pasar siempre. claro, en realidad, Cristian, el problema estaría si continúa cerrado o si hay que hacer 500.000 trámites y soparte cada vez que tenés que pasar. El tema es que eso no va a suceder. Cuando se habilite, ya se va a habilitar para que puedan pasar, ¿no? El tema, sí, yo la verdad que no sé cómo está la política de Estado como para, digamos, decir, sí, seguro les van a habilitar, porque la verdad que no, soy lo menos político del mundo yo, soy apolítico, así que no sé cómo viene la mano. Eh, pero Y, bueno, sí. profe, y los protocolos no están para quedar en cuarentena, porque ahí no le vale ir a Santo Tomé y quedar 7, 10 días en casa sin... No. Actualmente no hay protocolos de establecer una cuarentena después de la llegada, ¿eh? Así que con eso, no. Creo que a lo sumo son 48 horas que hay que estar. Uno tiene que presentarse con el hisopado negativo y creo que ahí está 48 horas nomás y listo. Pero bueno, no, ya no es como antes que uno tenía que resguardarse y aislarse durante 2 semanas, 10 días, 7 días. Creo que ahora ya no, eso no. Así que... Ujú. Pero también algo que se ha tenido en cuenta es el hecho de que muchos, si se tenían que venir, tenían que revolver a alquilar, ¿no? Por un par de meses, también con la incertidumbre de si se quedaba, si no se quedaba, si se mantenía. Entonces, por eso es que creo que anda un poco más demorado esto. Pero Y bueno, en parte, nada, profe, en parte del protocolo está obligada la vacunación o no. sí, eso te hago seguro. Sí. Ujú.
Los argentinos, claro, también, obvio, no es solamente para los brasileros, ¿no? Los argentinos que viven a 4 provincias de distancia o que viven, no sé, a varios kilómetros están en la misma, esos se tienen que alquilar un departamento igual, ¿viste? Es así. Ujú, totalmente. Pero bueno, va a llegar, eso seguro, y ustedes van a tener la posibilidad de cursar sexto año por lo menos presencialmente. Ya se está reacomodando todo, creo, a nivel mundial, así que vamos por buen camino, esperemos. Bueno, ¿solo TPS o teórico? No, la idea es que comience todo. La idea es que comience todo. Hay, quizá ya se está estipulando que materias masivas como anatomía, histología, que ahí sí se puedan hacer teóricos muy reducidos y el resto virtuales, pero los teóricos. Y después que los TP sí sean presenciales. Los TP sí van a ser presenciales, todos. Pero los teóricos de las materias masivas no tiene mucho sentido tampoco que sea presencial, ¿no? Eso, ahora somos 177 personas conectadas. Estaría buenísimo si se pudiera hacer una parte dividido y ser pequeños grupos, en ese caso sí, pero darles una misma clase a 177 personas que no es viable en la infraestructura de la Facu, bueno, no tiene sentido. Así que... Bueno, chicos, vamos a compartir entonces, les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con el trabajo que vimos la vez pasada, sobre psicosis. Les comparto el caso que ustedes tienen en la página. Dice, paciente de sexo femenino de 55 años de edad que asiste a su consultorio de psiquiatría acompañada por su madre. Refiere que la paciente estuvo en tratamiento en numerosas oportunidades con varios profesionales con un diagnóstico de esquizofrenia, pero que los discontinuó por diversas razones, entre ellas la aparición de efectos adversos, la falta de empatía con otros profesionales, la falta de respuesta sintomática a las terapéuticas, es decir, la falta de remisión o la falta, que ahora lo vamos a ver, o la falta de recuperación, ¿sí? Entre otras cuestiones. Como antecedentes farmacológicos, en su haber, tenemos los más específicos a la parte psiquiátrica, ¿sí? Porque después vamos a ver que tiene digamos, si ustedes preguntan, van a tener más fármacos ligados, pero comórbidos, no de la patología psiquiátrica. Vamos a tener a la risperidona, quetiapina, clonazepam y divalproato de sodio. ¿Sí? Al asistir a la consulta, se encuentra con un cuadro delirante persecutorio, por lo que es la madre quien más aporta datos aludiendo que ningún esquema anterior resultó realmente eficaz. No se encuentra medicada actualmente. Presenta insomnio, inquietud motora, el juicio está disgregado, se encuentra hipoproséxica, tiene fluctuaciones tímicas leves durante la entrevista, el índice de masa corporal es de 32, ¿sí? Y como primera pregunta es que en base a esto, bueno, se va a trabajar sobre muchas de las preguntas posteriores, ¿no? ¿Qué fármaco le indicarían a esta paciente? ¿Y por qué? Pueden escribir el fármaco ahí si quieren, y después les habilito el audio a alguien, así conozco otras voces y me comentan por qué. Haloperidol, dicen por ahí. A ver, ¿qué más? Aripiprazol, clozapina, haloperidol. Aripiprazol, clozapina, haloperidol, levomepromacina. Ah, la pelota es muy variado. Bien. A ver qué más. Olanzapina. Ahí hay una pregunta, te hago. Vamos con respuestas ahora. Ahora vamos en base a las respuestas de ustedes. Está muy mal, agrego haloperidol con levomepromacina, benzodiazepinas,
aripiprazol, dicen por ahí, aloprazol para el cuadro de mantenimiento, para el cuadro agudo, mantenimiento aripiprazol, o en última instancia, clozapina. Una vez estabilizado, le saco los antipsicóticos de primera generación con el aripiprazol o lanzapina por el índice de masa corporal, aloperidol intramuscular, ya que la paciente abandona los tratamientos. Ajá, interesante. Buspirona, levomepromacina. Aripiprazol para tratamiento crónico, alo para la agitación, o diazepam. Benzo porque está con insomnio, inquietud motora. Bueno, tenemos para trabajar, tenemos para trabajar. De mantenimiento clozapina, ya probó 2. Bueno, justamente me quedo con eso, Nahuel, Alberto Nahuel. Me quedo con eso. Litio, interesante para fluctuaciones tímicas. Bueno, vamos a quedarnos un estabilizador de estado anémico como litio, dicen también por ahí. Genial. Dejemos ahí entonces y vamos a analizar sobre sus respuestas. Como antecedentes farmacológicos, esta paciente ya tiene 2 tratamientos antipsicóticos en su haber. Según el protocolo, ¿sí?, de tratamiento para un cuadro de esquizofrenia, habiendo probado 2 tratamientos previos, escuchen, a dosis y tiempo suficiente, la tercera indicación sería, como decían por ahí, clozapina. ¿Sí? A dosis y tiempo suficiente. Acá no nos aporta ese dato. Quiere decir que la pregunta está abierta. ¿Por qué no les puse que se hizo a dosis y tiempo suficiente? Porque si no ya la respuesta iba a ser ¡pum! Clozapina. Estoy seguro, todos clozapina. ¿Sí? Porque la indicación en tercera opción es esa. Ahora, abriendo el abanico y suponiendo que no respetó los tiempos por distintas razones, como están marcadas anteriormente, podemos avalar ciertas respuestas que ustedes han dicho. Por ejemplo, no hay adherencia a los tratamientos. Al no haber adherencia a los tratamientos, lo que hay que hacer es cambiar la vía de administración. Y una excelente opción es el haloperidol de POT, que es el depósito, ¿sí? Es el decanoato del haloperidol, ¿sí? Que se aplica una vez por mes y te olvidas. Concomitantemente le pueden agregar algún fármaco inductor del sueño, ¿sí? O algún ansiolítico, ya toma clonazepam o tiene como antecedentes el clonazepam, ¿sí? Con lo cual eso se podría incorporar. ¿Bien? Entonces, ahí abarajamos la respuesta del haloperidol, el decanoato, ¿sí? Pero cuando no te aporta estos datos, nosotros tenemos que pensar que el tratamiento estuvo bien aplicado. Porque si no, le estamos repitiendo nuevamente un fármaco sin sentido, ¿sí? Estamos prolongando un tratamiento, digamos, innecesariamente. Entonces, cuando nosotros no tenemos esos datos de si se estableció un tratamiento de manera en tiempo y dosis adecuada, ¿sí?, nosotros tenemos que suponer que así fue. Entonces tenemos que ir a la tercera opción, ¿sí? Y la tercera opción, efectivamente, es la clozapina, ¿sí? Es la clozapina. Bien. Siguiendo con el caso, dice, al asistir a la consulta se encuentra con un cuadro, perdón, esto ya lo leímos, que es el cuadro que se encontraba con delirio, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles efectos adversos, tanto de la risperidona como de la quetiapina? Vamos con los efectos adversos de la risperidona, a ver si quedaron claros cuáles son los más importantes, ¿sí? Que son las clásicas preguntas de examen, ¿no? Porque la risperidona es extremadamente utilizado en pacientes ancianos con insomnio, en pacientes ancianos con delirios por demencias, en pacientes con cuadros delirantes, y sí, coinciden, muy bien, muy bien.
Bueno, ahí Además de la galactorrea, también disminución de la libido. sí, exactamente. Un dato a tener en cuenta en pacientes sexualmente activos, ¿sí? Eso está bueno. Y esto que vos decís, Pamela, es algo interesante que puede ser utilizado como un efecto terapéutico en pacientes ancianos que estén frontalizados, es decir, que tengan una desinhibición, ¿sí? Y estén muy sexualizados, ¿sí? Hay muchos pacientes con cuadros de demencia que están sexualizados, hipersexualizados por una desinhibición que tienen. Entonces, al darle risperidona, puede ceder un poco también este cuadro. Pero no se lo utiliza específicamente para eso, sino que es un efecto agregado. Bueno, ahí estoy leyendo y coinciden en que los más característicos es la hiperprolactinemia. ¿Sí? Coincido, es eso el más característico. Y ahí ponen aumento de peso, también es muy importante la risperidona. Muy bien. Sequedad bucal, perfecto. Estreñimiento, bueno, ese es por el efecto anticolinérgico que tiene. Y síndrome neuroléptico maligno, e hicieron la aclaración que es a mayor dosis de 6 miligramos. ¿Sí? Es muy raro ver un síndrome neuroléptico maligno con la risperidona porque habitualmente no se llega a superar esas dosis. ¿Sí? Ya tenemos como un librito en la cabeza de que si se necesita más de 6 dosis, le cambio el fármaco. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces es muy raro ver ese efecto adverso, pero sí es un efecto adverso cuando actúa como típico. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es el aumento de peso, la hiperprolactinemia, con toda la sintomatología que ella lleva, galactorrea, ginecomastia, bueno, todo lo que eso lleva, gigantomastia. Doctor, una Bien, consulta. sí, obvio. ¿El haloperidol entonces no se usa solo para urgencias? ¿También se puede para mantenimiento? El haloperidol puede usarse para mantenimiento, exactamente. No es lo aconsejable, Mariana, por el gran perfil de efectos adversos extrapiramidales que genera en la forma aguda y la gran capacidad de que genere discinesias tardías a largo plazo. Que las discinesias tardías se caracteriza por un balbuceo, por un movimiento de la boca así. ¿No? Y ven al paciente mayor que va caminando medio temblando y haciendo así. Tipo las películas, bueno, eso se llama discinesia tardía, ¿sí? Y sí es bien característico del tratamiento a largo plazo con el haloperidol. No es la primera opción, pero lógicamente cuando no hay respuestas con otros, es peor el remedio, es peor la enfermedad que el remedio en este caso, ¿no? Gracias, doctor. De nada. Bien, ahí agregan que es el parkinsonismo. Eso, perfecto. Dentro de otros efectos adversos de la risperidona, ustedes habían mencionado por ahí algo que quería recalcar también, que era, bueno, el aumento de peso. Sí, ojo, el aumento de peso es reversible, Lucas, ¿eh? Es reversible con dieta, con actividad física. El que no es irreversible, el que no es reversible es con la olanzapina. No, y después lo dijeron todos, perfecto. ¿Y de la quetiapina? También tiene aumento de peso. Perfecto. Tiene aumento de peso también. Ahí se produce aumento del intervalo QT. Bien, a tener en cuenta. Muy bien. Hipercolesterolemia también agregan. Ahí, claro, Narela, aumento de peso, dolores de espalda, inestabilidad, sensación de mareos, estreñimiento, indigestión. Perfecto. Dificultad para concentrarse, y ahí Giselle también dice somnolencia, justamente porque tiene un efecto sobre los receptores histaminérgicos, con lo cual puede generar cierto grado de sedación. Diabetes, Entonces, profe. ¿cómo? Diabetes. Una Exactamente.
Bien, predispone a la resistencia a la insulina, que hay, bueno, ahí justamente lo aclara Tiago, y eso, por supuesto, es un factor de riesgo para la aparición de diabetes, ¿sí? Entonces, Entonces, pero para sí, mantenimiento, entonces, clozapina, olanzapina, risperidona, ni quetiapina no serían por el aumento de peso, ¿o sí? sí, 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 sí. Ojo, todos estos se pueden utilizar para mantenimiento, más allá del perfil de efectos adversos. Nosotros trabajamos mucho sobre el perfil de efectos adversos porque lo tenemos que conocer para poder saber qué fármaco le doy según las patologías comórbidas que pueda tener ese paciente, simplemente para eso. Pero yo, Francisco, no tengo una arritmia, no tengo una diabetes, no tengo antecedentes de diabetes en la familia, qué sé yo, tengo insomnio y estoy psicótico, y una muy buena opción es la quetiapina como mantenimiento. A pesar de todo este perfil de efectos adversos, es una muy buena opción para mí. Porque ustedes saben que me pueden medicar con eso porque no tengo arritmia, porque no soy diabético, porque no esto y porque no lo otro. ¿Se entiende? Esa es la idea de estos ejercicios. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, a pesar de todo esto que estamos leyendo, que ustedes están escribiendo, que parecen malas palabras por todos los efectos adversos que tienen, a pesar de todo ello, se utilizan como tratamientos de mantenimiento, con un alto índice de remisión, es decir, de eficacia. ¿Sí? Profe, y en el caso de esta paciente que, por ejemplo, uno de los efectos adversos era el sobrepeso, la hipercolesterolemia, diabetes, acá dice que tiene un índice de masa corporal de 32, o sea, la paciente ya tiene sobrepeso también. Como, Ujú. no, o sea, ¿le indicaría como mantenimiento este fármaco que Bu- ya me está generando los mismos efectos adversos? Bueno, ahora lo que tenemos que ir avanzando en cuanto a las, digamos, a las preguntas, van a ver que van también acordes a estas cuestiones, ¿sí? Profe, Más haciendo referencia a la última pregunta, ¿cuáles serían las pautas de claro. alarma a darle? Claro, o sea, yo te doy esto, pero vas a estar mejor, sé del cuadro psicótico, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una dieta estricta, tenemos que hacer actividad física, tenemos que hacer un control exhaustivo de la glucemia, de las hormonas tiroideas, de esto y del otro, ¿sí? Pero si está estable con esa medicación, a pesar del sobrepeso o de la obesidad que tenga, le tenemos que dar la medicación. Pero en este caso, la respuesta no es quetiapina, porque la quetiapina no funcionó. Y le doy una peor, que es la clozapina. Peor en cuanto al perfil de efectos adversos del sobrepeso, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. No los estamos matando al darle un medicamento con tantos efectos adversos, porque no son efectos adversos que se vayan a producir en el 100% de los pacientes, ni que se vayan a producir el 100% de los efectos adversos. Quizás se produce uno, quizás se producen dos, quizás no se produce ninguno, ¿sí? Por eso tenemos que hacer un control. Doctor, una Sí. pregunta. ¿Y por qué no podrían darle aripiprazol? Sí, como opción se puede dar el aripiprazol. El aripiprazol es una opción interesante a lo que estás planteando porque no tiene un perfil de aumento de peso importante, actúa bien en los cuadros de agitación, tiene un perfil de deterioro cognitivo muy bajo, ¿sí? Es una opción interesante. Lo que ocurre es que la idea de esto es que a nivel protocolar, la tercera opción ya es la clozapina. ¿Sí? Pero perfectamente, no hay nada que te diga, Eloara, no, sí o sí le tenés que dar clozapina. Y no, vos evaluás y por ahí te dice, no, mirá, la risperidona la tomó 2 semanas y nada más. Bueno, pará, bueno, entonces ya no son 2 fármacos, que es uno solo, que es la quetiapina. Ahí sí le podemos dar otro, probemos con el aripiprazol, ¿no? Eso sí, sí, sí. Pero es una opción interesante esa. A pesar de que es muy bueno para la agitación, el aripiprazol, uno de los efectos adversos más comunes es la agitación. Es el efecto paradojal, exactamente. Bueno, ¿cuáles son los posibles efectos adversos con la nueva medicación que le indicaría? Es decir, con la clozapina.
Bien, hasta en el porcentaje. Genial, Y el más importante era la agranulocitosis. perfecto. Sí, sí, sí. Se Eh, produce igual en 1,25%, pero habría que hacerle hemograma. Bien, perfecto. ¿Y cómo sería cómo harías vos? Ahí están respondiendo todos lo mismo que vos, ¿no? La granulocitosis, perfecto. Juan, Camila, sí, sí, exactamente, es todo eso, es granulocitosis. Ahí agregan otros, bradicardia, aumento de peso, somnolencia, perfecto. Desmayos, ¿sí? Ahora, Giselle, más que la palabra desmayos, nosotros la vamos a mencionar a nuestros familiares. Eso entre los profesionales lo vamos a denominar síncopes, ¿sí? Al desmayo. Bien, perfecto, mareos, eso por el efecto sedativo. Bueno, entonces, bien, efectos adversos. Vamos a los más importantes a tener en cuenta, por ende los más graves, ¿sí? Agranulocitosis. Agranulocitosis. Para llegar a la agranulocitosis necesito pasar por una neutropenia leve, una neutropenia moderada, una neutropenia severa y finalmente llegar a la granulocitosis. ¿Bien? Pero es el más riesgoso. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Cialorrea, que por ahí lo decía Pamela, muy bien, cialorrea, aumento de peso y sedación. ¿Sí? Esos son los más frecuentes. Es muy, pero muy frecuente que aparezca un aumento de peso con la clozapina. Ahí sí, lo tenemos que recontra tener en cuenta. ¿Sí? Pero no deja de ser un fármaco excelente para la remisión del cuadro psicótico. Con lo cual no lo podemos descartar. En ese caso, cuando nosotros le damos la clozapina, ¿no le podemos dar un fármaco conjunto para disminuir el peso? ¿O no serviría? Depende qué fármaco le des, ¿sí? Nunca le vamos a dar un estimulante como antiguamente se utilizaban, ¿sí? O algo con hormonas tiroideas o anfetamínico, a un derivado anfetamínico. Eso no, porque empeoraría el cuadro psicótico, ¿sí? De cabeza empeora el cuadro psicótico. Pero sí puede darse algún otro fármaco que pueda ayudar a disminuir el peso. Sí, Tiago. De hecho, ahí agregaban la hipercolesterolemia. No solo la hipercolesterolemia, sino también la hipertrigliceridemia puede producir. Y entonces, si yo le doy clozapina y me genera un aumento de los triglicéridos mayores a 300, lamentablemente le tengo que dar un fibrato, ¿sí? O algún otro, una estatina, por ejemplo, si me aumenta el colesterol exponencialmente, ¿sí? Bien. Entonces, además de recuento de blancos, entonces sí, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer un laboratorio completo, ¿sí? Un laboratorio completo para saber dónde estamos parados. En base a ese laboratorio, si el hemograma dio normal, le puedo incorporar la clozapina 25 miligramos. 25 miligramos. Esa clozapina 25 miligramos, que voy controlando con un hemograma semanal durante las primeras 18 semanas, la puedo ir aumentando de 25 en 25 semana tras semana. ¿Sí? De acuerdo al estado del paciente, por supuesto. Después de estas semanas, ¿cuántas veces por mes se tiene que hacer? ¿Una vez por mes? ¿El hemograma? Claro, después de las 18 semanas, una vez por mes, el resto de la vida del tratamiento con la clozapina. ¿Sí? Con la clozapina. Si en alguno de los hemogramas hay una neutropenia, lo que tengo que hacer es suspender la clozapina. ¿Sí? Suspendo la clozapina. Porque esto es
dosis dependiente, es decir, y tiempo dependiente. O sea, yo suspendo la clozapina y se restituye el cuadro con los glóbulos blancos. ¿Sí? Y otra cosa que no es un... Sí, Eloara, ibas a habilitarte, que justo vi que... Iba a preguntar, voy agregando 25 miligramos ¿hasta cuánto? Hasta lo que necesite tu paciente, teniendo en cuenta que dosis mayores a 600 miligramos tiene un alto índice de efectos convulsivos. ¿Sí? Es decir, en un paciente que tiene más de 600 miligramos, ojo las convulsiones, le asocio un anticonvulsivo, un antiepiléptico. Gracias. De nada. En mi práctica médica diaria he llegado a medicar con 900 miligramos, ¿sí? Con dosis máximas de clozapina, pero suelen ceder mucho antes. De 100 a 200, 300 miligramos ya el cuadro cede. Es un fármaco muy, muy interesante en la práctica de mantenimiento de un paciente crónico. Bien. Realizaría, entonces, ahí dice, cuando se suspende la clozapina, ¿cuál le doy? Bueno, ahí tenemos que volver a la misma, al mismo cuadro de antipsicóticos que existen. No hay una cuarta opción. La cuarta opción es de acuerdo a los antecedentes farmacológicos de este paciente y a la adherencia a los tratamientos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando veamos el tratamiento de la depresión, que hay muchos factores que en realidad también coinciden con el tratamiento de cualquier patología, ¿sí? Como pueden ser los factores familiares, los factores hereditarios, bueno, distinto índole, que van a hacer que yo diga, bueno, no le puedo dar esto o no le puedo dar aquello, ¿sí? Porque sé que no lo va a tomar. Entonces, no reacciona a rispe, no reacciona a quetiapina, no podemos darle clozapina porque hizo un cuadro de neutropenia y haloperidol decanoato, por ejemplo. ¿Sí? Que se va a quejar por las disquinesias, pero bueno, es lo que hay por el momento. Bien, ¿realizaría alguna solicitud previa? Creo que todos coincidimos en esto que comentaban, ¿sí? Bien, el laboratorio, perfecto. ¿Sí? Y por último, con dieta y ejercicio, Gabriel, se puede controlar el peso, aunque es difícil, pero no es tan difícil por una cuestión del fármaco per se, sino para llegar a la clozapina, el paciente suele estar bastante avanzado, ¿sí? en la evolución de la patología. Avanzado entre comillas, esto entre nosotros y dicho mal y pronto, como más deteriorado. ¿Sí? Entonces, si yo agarro a un paciente que le tengo que llegar a dar clozapina, probablemente sea un paciente de edad más avanzada, con un grado de defecto mayor, y tiene mucha menos adherencia a las dietas, a la capacidad de hacer ejercicio, etc. Entonces va a ser más difícil, ¿sí? Por eso es más difícil que se mantenga o que se disminuya el peso. Más allá de lo farmacológico es el deterioro o el defecto que tenga la persona. Bien. Y por último, dice cuáles serían las pautas de alarma que le daría a su paciente y a la madre. ¿Qué harían con esta paciente? Y esto abrimos el abanico porque las respuestas pueden ser muy variadas. A ver, ¿qué escriban por ahí? ¿Qué quieren habilitarse? ¿Saben lo que son pautas de alarma? Pauta de alarma es lo que siempre tenemos que poner en la historia clínica antes de firmar. Se dan pautas de alarma. Eso nos protege de mala praxis, ¿sí? Por supuesto, no es solamente redactarle una historia clínica, sino es darle las pautas de alarma a mi paciente, ¿sí? Bien, perfecto, Narela. Debo comunicar los diferentes efectos adversos de los fármacos que daría. Debo solicitar una nueva consulta aproximadamente a las 6 semanas. En realidad, la consulta tiene que ser antes de las 6 semanas, ¿sí? Como para ir viendo la posible producción de algún efecto adverso temprano, ¿sí? Pero sí, a las 6 semanas es lo que se estima o se espera que el efecto comience.
o ya se vea una remisión. Agitación, insomnio, abandono de medicación, aislamiento, fuga de ideas, evitar situaciones estresantes, tener en cuenta ciertos fármacos por interacciones farmacológicas. Perfecto. Charlar para que se adhiera al tratamiento, orientar a la toma de medicamentos correctos. La de un nutricionista, perfecto. Bien. Y a un psicólogo, bien. Doctor, Sí. en este caso, ¿no había que volver a la consulta cada vez que se hace el hemograma? Es después del hemograma para que sea eficiente la consulta con el psiquiatra. Entonces el paciente ya viene con el resultado del hemograma, ¿no? Se hace el hemograma, le dan el resultado, va a la consulta médica y le muestra, ¿es correcto? Entonces la receta de clozapina está muy controlada por este efecto adverso, y en ninguna farmacia van a vender clozapina si en la receta no dice hemograma normal del tal día. Y ese día no puede ser menos de un mes. Si es menos de un mes, no funciona, ¿sí? Tiene que hacerse un nuevo hemograma. Entonces, eso es muy importante para la parte médico-legal del psiquiatra, ¿sí? Nosotros tenemos que poner, no inventar, poner el hemograma normal de tal día, ¿sí? Y firmamos. No hace falta poner los resultados del laboratorio ahí, en la receta. Pero sí, eso, ahí está, a eso quería llegar, Narela. Si hay descompensación, avisar que debe ir a alguna guardia. No necesariamente a la guardia, ¿no? Lo que sí dentro de las pautas de alarma es dejar en claro que frente a un cuadro de descompensación, que puede ser clínica o puede ser psiquiátrica, empezar con insomnio, que es lo primero que suele aparecer en una descompensación, o empezar con conductas extrañas a los familiares, y lo empiezan a notar con conductas extrañas, o de tal o cual manera, ¿sí? Que ahí ya tenemos que decirle, o me avisa a mí, o llegado el caso de que no me avise a mí, porque estoy en el ámbito hospitalario y no le doy el teléfono a los pacientes que vienen al hospital, ¿sí? Distinto es por ahí en la consulta privada, es ir inmediatamente a la guardia. Eso es pauta de alarma. Ustedes le están avisando al paciente que pueden no revertir el cuadro, puede empeorar, y cuál es la conducta a seguir. Si yo no le aviso eso al paciente, el paciente puede quedarse pensando que, bueno, esto me debe estar pasando porque es un efecto de la medicación y que se me va a ir. Y por ahí está haciendo, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Un neuroléptico maligno. Entonces, tenemos que dar las pautas de alarma, siempre. Tras cada consulta al paciente le doy las pautas de alarma, ¿sí? Que pueden ir variando de consulta a consulta, obvio. Bien. Receta es de tipo B. Ay, no sé a qué te referís, Patricia, con eso, ¿eh? Infección, cualquier cosa, si querés habilitate el audio para comentarme bien a qué te referís. Dice, infecciones frecuentes sería una pauta de alarma. No para la neutropenia, directamente, Marxa, es el hemograma, pero eso ya no es una pauta de alarma, es apenas tengas el hemograma me lo tenés que mandar. Es así porque ahí a la semana nos vemos, ¿sí? No, eso no es. Es la azul. No, Patricia, ¿eh? La receta de clozapina es cualquier receta que ustedes como médicos tengan. No hace falta. En el caso de descompensación, depende qué descompensación, Pamela, ¿sí? Pero si es una descompensación psicótica, sí. Teniendo en cuenta que si está con efectos adversos determinados, bueno, evaluar si conviene o no conviene. Pero sí, la descompensación psicótica, el tratamiento de elección es el haloperidol en la guardia. Bien. Excelente, chicos. Doctor, si tomara la clozapina, ¿tendría Sí. que tomar uno por semana por 18 semanas y después uno por mes? ¿O eso era el hemograma? No, el hemograma. El hemograma es un hemograma por semana por 18 semanas y luego uno por mes. Bien. La clozapina se va aumentando de 25 miligramos en 25 miligramos.
Ya a mayores dosis le podemos aumentar un poco más rápido, ¿no? Si yo estoy en 200 miligramos, no le voy a aumentar cada 25 miligramos porque lo vuelvo loco al paciente. Bien. Bueno, excelente, chicos. Yo creo que si hay algo que van a poder tratar perfectamente es un brote psicótico, sin ningún tipo de problema. Vamos ahora a lo más frecuente. Y les voy a compartir pantalla nuevamente. Profesor, la clase que usted dio la semana pasada, ¿está Sí. subida en el campus o la va a subir más adelante? Si no la subí, la voy a subir ahora en estos próximos días. Si puedo subirla hoy, la subo hoy. Si todavía no la subí todavía. Yo no revisé justamente, yo perdí la hoja de la clase anterior por eso, así que recién me acordé de preguntarle. Sí, la subí, ¿eh? Acá estoy viendo, la subí. Está subida. Está subida. Esperen que estoy buscando el archivo donde tengo esto. Ahí está, este. Perfecto. Bueno, escuchen, no vamos a ver todo el PowerPoint, ¿sí? Yo voy a ir más rápido justamente para adentrarnos en la parte farmacológica, pero sí vamos a repasar qué es la depresión, ¿sí? No vamos a detenernos tanto en la epidemiología, ¿sí? Bien, ahí está. Entonces, vamos a definirla primero, ¿sí? A la depresión. ¿Qué es la depresión? Entonces, es una patología psíquica frecuente, ¿sí? Cada vez más frecuente, esto dato entre nosotros, de inicio insidioso, es decir, paulatino, progresivo, que se caracteriza por presentar sintomatología de displacer, ¿sí? Afecta la capacidad de relacionarnos con el entorno, con los otros, por ende, con nuestras aspiraciones y con nuestros deseos. Es decir, nos va anulando tanto en el encuentro con el otro y en el actuar con el otro, como también con nuestros proyectos. La tristeza, el desgano y la falta de interés son los síntomas cardinales, ¿sí? Acuérdense, cardinal son los síntomas más comunes. Pero no suelen ser los únicos, de hecho muy pocas veces son los únicos síntomas, y muchas veces cursan con síntomas que nos van a confundir un poco, por ejemplo la ansiedad, la inquietud, la irritabilidad, ¿no? Y uno diría que en realidad tiene más un trastorno de ansiedad que un trastorno del estado de ánimo como la depresión. Pero existen variantes de la depresión como la depresión ansiosa, pero eso que se fundamenta en los rasgos de la personalidad nuestra, ¿sí? Y se incorpora dentro de lo que se conoce como trastornos del estado de ánimo, al igual que el trastorno bipolar, que la ciclotimia, que la distimia. Los estados depresivos son sumamente variables dependiendo de las herramientas psicológicas de la persona, obviamente, justamente de la estructura psíquica de ella, de su historia, de la resiliencia, y de muchísimas y muchísimas y muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces lo que se va perdiendo es la capacidad de visualizar los logros y se ahonda en las pérdidas, ¿sí? El paciente se queda como más fijado en el tema de las pérdidas. Y existen distintos tipos de depresión, que esto es importante porque varía el tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene depresión mayor, que es la depresión más común, a un paciente que tiene, por ejemplo, depresión bipolar. Porque esa depresión bipolar se está dando por
una de las fases de la bipolaridad, que es la fase depresiva. ¿Sí? Y mucho menos si estamos hablando de una depresión por una enfermedad clínica, por la utilización de drogas, una depresión con riesgo suicida. Son todas características que la depresión con riesgo suicida, se los menciono, pero es más la parte melancólica, o sea, uno de los tipos de depresión, que es la melancolía, es el que tiene mayor riesgo suicida, es una persona que habitualmente tiene una sensación de vacío, como de la nada misma, ¿sí? Todo le da lo mismo, hay un aplanamiento afectivo absoluto, ¿sí? Son las personas que ni les contestan, es todo como monosílabo. Bien. Entonces acá tenemos la mayor, unipolar, psicótica, posparto, bipolar, melancolía y otras. Bien. Bueno, no nos vamos a detener en esto, chicos, no se preocupen, no viene al caso, ¿sí? Esto tampoco la epidemiología, simplemente tener en cuenta que entre el 3 al 5% de la población mundial padece de depresión, y es una patología que está totalmente subdiagnosticada, pero totalmente subdiagnosticada, porque hay un alto porcentaje de pacientes, creo que si mal no recuerdo acá, del 60 al 65%, y esto es un dato bastante actualizado, ¿sí?, de las personas que necesitan atención por depresión, no la reciben. Y no la reciben porque están deprimidos y no asisten a la consulta. Porque piensan que es ilógico lo que me está pasando. ¿Por qué me siento yo así si hay personas que viven cosas más trágicas? Yo no tengo derecho a sentirme así. Yo no puedo deprimirme, entonces no asisto a la consulta, no inicio un tratamiento, el cuadro empeora y permanece con depresión. Es una patología totalmente subdiagnosticada justamente por todas estas variables que hacen que no lleguen al tratamiento los pacientes, lo cual va a hacer que la clínica se agudice, que la tristeza, la angustia, la apatía y la anedonia sean más profundos, ¿sí? No siempre, recuerden, la angustia no siempre estamos hablando de llorar, una angustia, la palabra angustia viene etimológicamente la palabra de angor. Y angor, como habrán visto con el doctor Vera, es una opresión, una sensación, un dolor precordial, ¿sí? Entonces uno siente un dolor precordial profundo, que no es como una patada de elefante característico del IAM, ¿sí?, sino es algo más inespecífico, ¿sí? Muchos lo describen como tengo un nudo en la garganta. A partir de ahí disminuye la pérdida, aumenta la pérdida de apetito con la pérdida de peso. ¿Estoy yendo muy rápido, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Está bien, profe. Perfecto. Bien, la anedonia, simplemente para recordar el concepto, porque es muy psiquiátrico, quizá no les va a servir tanto a aquella persona que no haga psiquiatría, pero para recordar el concepto, es la incapacidad de sentir deseo o placer, ¿sí? Eso es anedonia. Y como verán, dentro de la clínica, al no tratarse, la ansiedad puede empeorar, pueden existir con tratamiento, es decir, al inicio del tratamiento, o si la persona no inicia nunca el tratamiento, un cuadro que se llama de despersonalización. Que la despersonalización suele asustar mucho al paciente. ¿Qué es la despersonalización? Cuando uno siente que se mira desde arriba, desde una película, ¿sí?, como si fuera una película, ¿no? Se mira al espejo y es como, no soy yo, ¿sí? Este no soy yo. Desrealización, desesperación, muy característico de la melancolía, ¿sí? De la melancolía.
Pensamientos nihilistas también en las melancolías, que es esa sensación de vacío. Que se llama bupropión. ¿Sí? Bupropión. Vuelvo a lo mismo. Francisco tiene tantos años, tiene tanta contextura física, es sexualmente activo y fuma 40 cigarrillos por día. Digo, che, ¿probamos con esto? ¿Se entiende? Entonces va cambiando mi mentalidad. La depresión no es, ya está, le doy un X, no. La depresión es, además tiene un guía, ¿por qué no? Vale. Y inhibido de... Siempre hay una preocupación que no te permite disfrutar. ¿Sí? Tenés que consultar al psiquiatra. Entonces, las ideas catastróficas no es lo que utiliza el paciente, sino que es lo que le utiliza la familia para pegarle una patada en el culo y llevarlo al paciente al psiquiatra. ¿Sí? Entonces, es algo importante, no es un dato menor. La desvenlafaxina, que es un metabolito muy... Bueno, sentimientos de culpa. Esta enfermedad con algo diferente a lo farmacológico, que es la psicoterapia. Ahí es donde va a abordar, muy importante, erradicar ese sentimiento de culpa, sacarlo. La medicación va a hacer que una persona con depresión se sienta muchísimo mejor, ¿sí? Pero es muy importante otra pata del tratamiento en la depresión, que es la psicoterapia, que es lo que va a ayudar justamente a sacar esos sentimientos de culpa. Bueno, hay baja autoestima, el índice de suicidio, que bueno, es bastante elevado, ¿sí? Y más ahora en época pandémica, ¿sí? Todavía no tengo yo, por lo menos, un dato actualizado a nivel de la pandemia con respecto a los suicidios, ¿sí? Pero sí es sumamente elevado. Múltiples estudios han demostrado que en la gran mayoría de los casos de suicidio en depresión no es factible predecirlos, ¿sí? Realmente no es factible predecirlos. Entonces, es tan alta la tasa de suicidios. Y lo que se está viendo es que no hay que desestimar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor intentos, mayor riesgo. Como médico psiquiatra o como médico generalista tengo que saber que si un paciente o una paciente asiste a la consulta y dice, sí, tomé, no sé, tuve 4 intentos de suicidio, contame cómo fueron. Y en el primero me tomé 2 clonazepam, en el segundo me tomé 4 clonazepam, en el tercero me tomé 8 paracetamol y en el cuarto me tomé... Y uno dice, estaba queriendo llamar la atención para que la familia esté... No, todo tiene que ser interpretado con mucha seriedad, ¿sí? Porque hay un factor de riesgo para que se consume el suicidio, que son los intentos. Entonces, no tenemos que desestimar nada. ¿Bien? Bueno. A ver, ahí, Micaela, con la pandemia, ¿aumentó más los casos de depresión o los casos de ansiedad? Los casos de... ambos han aumentado. No te sabría decir en porcentaje cuál más, ¿sí? Pero ambos han aumentado mucho. En lo personal, en mi experiencia clínica, he visto más cuadros de ansiedad que de depresión, pero
pero cabeza a cabeza, ahí nomás, ¿sí? Bueno, y ahí vamos con el tratamiento, Fabio. Ahí vamos con el tratamiento. Un segundo. Bien. A ver, ya vamos a terminar. Diagnósticos diferenciales, en este momento los vamos a dejar de lado porque en la terapia lo vamos a ver. Esto también lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Porque esto es más psicosemiológico. Los factores hereditarios, chicos, que siempre los vamos a tener que tener en cuenta. Antecedentes personales, por supuesto que los vamos a tener en cuenta, ¿sí? Pero todo esto lo paso rápido porque en realidad lo vamos a ver ahora en el tratamiento, ¿sí? Esto, chicos, es un dato que se los pongo porque cuando les suba la clase ya les va a quedar grabada, ¿sí? Después ustedes le ponen pausa y lo ven bien, pero es la depresión según el DSM-5. Y desde las bases neuroanatómicas, todo esto también lo van a tener grabado en la clase, pero vamos a pasarlo para poder abarcar la terapéutica, ¿sí? Lo dejo 2 segunditos para que ustedes lleguen a ponerle pausa cuando estén viendo nuevamente esta clase. Fíjense la cantidad de hipótesis con mucho fundamento científico que justifican la depresión, ¿sí? Incluso hasta modificaciones genéticas. Es increíble esto. Y una de las últimas que se está estudiando con mucho énfasis es el componente proinflamatorio, ¿sí? Que existe en los cerebros de pacientes deprimidos, que no son tratados con antiinflamatorios, sino que los mismos antidepresivos van generando toda una modificación genómica que va a hacer que se generen menos citoquinas, ¿sí? De manera tal que se genere menos este efecto proinflamatorio. ¿Para haber suicidio Puede siempre hay ser, cuadros de depresión? No necesariamente, Leticia, va a haber suicidios con depresión. Un suicidio se puede dar en un brote psicótico, se puede dar en una fase maníaca, en un trastorno bipolar, se puede dar en una crisis convulsiva en un paciente epiléptico, ¿sí? Que la misma crisis no sea tónico-clónica, sino que actúe conductualmente, esté teniendo una crisis conductual y bueno, atente contra su vida. Bien. No sé si quién había habilitado el audio. Ahora sí. Bueno, tratamiento, chicos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento? Primero, psicoterapia. ¿Sí? A pesar de estar hablando de farmas de terapéutica clínica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la psicoterapia en esta patología es fundamental. Es el pilar del tratamiento para esta patología. En casos de que la depresión sea leve, puede ser incluso la única herramienta necesaria para el tratamiento. No hace falta incorporar ninguna droga al organismo. Cuando hablo de incorporar ninguna droga al organismo es como que estoy diciendo, bueno, no hace falta que te envenene, pero bueno, no es así, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos que saber transmitirle a los pacientes que no les estamos ofreciendo veneno, sino remedios, ¿sí? Pero cuando los síntomas impiden el trabajo psicológico, se utiliza la intervención psicofarmacológica, ¿sí? Para complementar esta terapia. Pregunta del millón. Siempre, pero siempre hace falta terapia. Hay cuadros los cuales incluso Doctor, no se escucha, está se cortando la internet. Doctor, ¿puede repetir? Se entrecortó todo lo que dijo. hola, hola.
Ahora sí se escucha, doctor. Ah, repetir lo que se dijo, me por cortó. ¿Puede repetir, por favor, Doc? Se entrecortó todo lo que dijo y no se escuchó Desde, nada. desde la diapositiva 1. No, No desde del tratamiento, la pregunta del millón que dijo. Ah, bueno, no, ya está, se la perdieron. Es la pregunta de examen esa. No, se me desconectó, se me salió la web, no sé qué pasó. Bueno. eh, Bueno, esperen. Se me cortó de nuevo también en esa pregunta, ¿no? Ahora ustedes me escuchan. No les voy a compartir esa pantalla, porque se está cortando. Igual me parece que es mi internet. La pregunta de millón era simplemente que no necesitan todos los pacientes deprimidos terapia, porque hay depresiones tan profundas que no pueden trabajar en terapia, ¿sí? Pues están demasiados deprimidos como para ir a terapia. Y al terapeuta tampoco le sirve trabajar con estos pacientes, porque no le ayudan en nada. El mismo terapeuta dice, es inviable un tratamiento con este paciente. Bien. Profe, cuando usted habla de terapia, ¿habla de psicoterapia o farmacoterapia? Psicoterapia, perdón, psicoterapia. Vamos a la farmacoterapia antes que se nos corte de nuevo la conexión, ¿sí? Voy a ver si comparto nuevamente la pantalla, esperemos que no se corte, si no seguiremos intentando, total tenemos tiempo. Bien, entonces, vamos al kit de la cuestión. Terapéutica clínica 1, además de la psicoterapia, ¿qué le vamos a dar? Bueno, lo que tengo que tener en cuenta es que dentro de los objetivos del tratamiento de la depresión van a existir estos tres. Uno es abordar el cuadro agudo. ¿Sí? El cuadro agudo es justamente cuando llega el paciente a la consulta muy angustiado, muy deprimido, con esas ideas catastróficas fuertes, incluso con ideación suicida, etcétera, etcétera. Y el tratamiento se extiende desde que comienza el tratamiento hasta la remisión del cuadro, ¿sí? Que suele durar aproximadamente 6 a 12 semanas. Sí, 6 a 12 semanas. Tarda mucho en remitir el cuadro. Se lo tenemos que avisar al paciente. Vas a empezar a tomar este fármaco, pero ojo, que vas a tardar 3 semanas en ver un efecto, y no solo eso, sino que podés pasar 4 meses sintiéndote todavía no del todo bien, ¿sí? Es decir, que recién al 4.º mes puede lograrse aproximadamente, chicos, la remisión. ¿Qué es la remisión? Es la ausencia de síntomas, ¿sí? Es la ausencia de síntomas durante 4 a 6 semanas. Perdón, sí, la ausencia de síntomas disruptivos. Ahí, agreguen la palabra disruptivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener síntomas, pero que igual puedo, digamos, desenvolverme en el ámbito del día a día. Sin embargo, salí de ese cuadro agudo. Estoy en un cuadro de remisión. Segunda estrategia del tratamiento, fase de continuación, que se extiende del 4.º mes, o sea, desde esas 12 semanas, ¿sí?
16 semanas en realidad, desde el 3.º al 4.º mes, hasta el 9.º mes, aproximadamente, ¿sí? Y tiene como objetivo consolidar la respuesta, esa remisión, que no vuelva a tener recaídas, que son reagudizaciones. Ahí está la segunda estrategia del tratamiento. Y por último, el tratamiento de mantenimiento, que esta es la pregunta de todos y cada uno de los pacientes que llega a la consulta del psiquiatra, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener que tomar esta medicación? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Bueno, el cuadro agudo lo tenemos que contemplar, la fase de continuación la tenemos que contemplar, y el tratamiento de mantenimiento es lo que va a hacer a la diferencia entre que sea 1 año, que sea 2 años, que sea toda la vida, ¿sí? El tratamiento de mantenimiento es de consolidarse esa mejoría, es decir, en la fase de continuación. El mantenimiento se va a dar de 1 a 2 años, pero va a tener muchas variables, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Ahora vamos a ver las variables. ¿Cuál va a ser el objetivo? Evitar las recurrencias, evitar los síntomas. Si durante 1 a 2 años de un paciente que tuvo un primer cuadro depresivo leve a moderado, buena adherencia a tratamiento, buena contención, digamos, familiar, ¿sí? No tengo recaídas anímicas y no tengo recurrencias, es decir, pequeños síntomas, es decir, no solo no tengo síntomas que me impiden un accionar diario, sino que no me siento mal, me siento bien. Durante todo ese periodo de tiempo, suspendo la medicación, ¿sí? Ahora, si tengo un segundo cuadro, tengo que iniciar nuevamente con estos 3 estrategias de tratamiento: cuadro agudo, fase de continuación y tratamiento de mantenimiento. Todo eso se repite, pero la fase de mantenimiento se mantiene durante 3 años, 3 a 5 años, ¿sí? Si tiene 2, es decir, esa segunda recaída, pero además de esa recaída, tiene un factor de riesgo mayor, por ejemplo, en esa recaída hubo intentos de suicidio francos, hubo un desorden en su estructura familiar, hubo alguna situación de mucha dolencia, algún duelo importante, etcétera, etcétera, el tratamiento puede darse de por vida, ya con la segunda recaída, ¿sí? Es decir, yo tuve un cuadro depresivo, a los 17 años empecé el tratamiento, bla, 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 perfecto, me dieron de alta. A los 3 años del alta, volví a tener una recaída, pero con síntomas mucho más fuertes. Ya el médico me puede medicar de por vida, ¿sí? Bien. Profesor, entonces el tratamiento de mantenimiento es de 3 a 5 años, no de 1 a 2, como dice. No, sí. De 1 a 2 años, si es el primer episodio. De 3 a 5, si es el segundo episodio, de toda la vida, en el segundo episodio con alguna comorbilidad, se puede dar toda la vida. Y si ya tenés un tercer episodio, el tratamiento es de por vida. Muchas gracias. De nada. Y respondiendo a la pregunta que hacía Facundo ahí, suele haber recaídas terminando el tratamiento de mantenimiento. Son bastante frecuentes las recaídas. Son bastante frecuentes. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Siempre, incluso cuando damos el alta, pautas de alarma. Pautas de alarma. Cuando se había dejado el tratamiento y se empieza de cero otra vez, ¿por qué tuvo recaídas? ¿Tarda tanto tiempo en hacer efecto el fármaco de nuevo? Depende el tiempo, María José, que desde que vos has dejado el tratamiento, ¿sí? Si esa persona dejó el tratamiento, le dieron el alta y estuvo 10 años sin medicación,
probablemente cuando se la vuelvan a dar por una nueva recaída, vuelva a demorar en actuar, ¿sí? Pero bueno, eso es variable a cada persona, pero sí se va por los 3 abordajes. Que esto sí, chicos, es importante a saber, cada abordaje no implica cambiarle la medicación, ¿sí? No es que acá le voy a dar una medicación, acá le voy a dar otra y acá le voy a dar otra. No, no, no. A veces la misma medicación abarca las 3 fases de tratamiento. A veces no. Por ejemplo, le doy a un paciente, a una paciente con sobrepeso, cuadros medios de hipotensión, etcétera, le doy paroxetina y un ansiolítico en el abordaje agudo, ¿sí? Y la paciente reacciona muy bien a esa medicación, pero encuentra ciertos efectos adversos de la paroxetina que le generan disconformidad con su pareja, que le han aumentado de peso, que la hipotensión es más marcada, entonces se marea bastante de manera frecuente. Entonces, habiendo logrado la remisión durante esas 12 semanas, o de 6 a 12 semanas, yo le puedo cambiar el tratamiento a otro, ¿sí? Está bien, mejoraste con la paroxetina, la tomaste hasta acá, listo, cambiémoslo a otro. Vamos a dar fluoxetina, por ejemplo, ¿sí? Que es de la misma familia, pero con otro perfil de efectos adversos que analizamos bien la semana pasada. Bueno, o sea, es un ejemplo de cambio del esquema farmacológico. Y esa paroxetina se puede mantener durante todo ese tiempo, ¿sí? Bien. Es decir, que las estrategias pueden hacer cambiar o pueden mantener el mismo. ¿Cuáles son los factores que van a determinar que yo le dé un antidepresivo o le dé otro? Primero, comorbilidades clínicas. Obesidad, sobrepeso, diabetes, eyaculación precoz, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Todas esas cuestiones van a hacer que yo pueda elegir entre uno u otro fármaco. ¿Sí? Perdón, ¿me siguen todavía? ¿Hay alguien conectado mentalmente? ¿Sí? Bien. Ya falta poquito, ya falta poquito. Adherencia al tratamiento, por supuesto. Si yo le doy un fármaco que le genera un efecto adverso que le es muy incómodo y no se adhiere a ese fármaco, le tengo que rotar. Es decir, yo voy a elegir un fármaco al otro, u otro, ¿sí? O hay fármacos que son antidepresivos que necesitan mayor control, pero yo veo que en esta persona no va a haber mucha adherencia. Entonces, mejor opto por darle otro que sea más suave, si se quiere, en cuanto al perfil de efectos adversos. ¿Bien? Pero por ahí no es tan ideal para los rasgos que esta persona necesitaba. La tolerabilidad aguda y a largo plazo del paciente por parte de los fármacos, es decir, que les puedo ir rotando. Los costos, eso es una realidad. Hay antidepresivos que tienen un costo muy, muy importante. Acuérdense que la industria farmacéutica es la más multimillonaria a nivel mundial, ¿sí? La plata que ganan los laboratorios es inmensurable, ¿sí? Bueno, todo eso ¿de dónde sale? De los bolsillos de los contribuyentes, ¿no? De los pacientes medicados. Entonces, afortunadamente, los laboratorios dan bastantes beneficios para que los pacientes puedan mantener tratamientos de manera crónica, como lo son en esta patología, ¿sí? También tenemos los antecedentes familiares, como modificadores de elección de un fármaco o del otro, episodios previos de depresión, ¿sí? Sí, me aguardan un segundito, ¿eh? No se vayan.
¿Se vio que tenía un almohadoncito en la silla? Ya estoy viejo. No se vio, ¿no? Qué nabo, lo hice público al pueblo. Bueno, tenía el almohadoncito ahí en la silla para que... ya van a ver cuando lleguen a mi edad. Bueno, entonces, los antecedentes familiares también son condicionantes de elegir un fármaco o el otro. Antecedentes previos de depresión, como les había dicho. Comorbilidades psiquiátricas. Por ejemplo, ¿puede coexistir la depresión con otra comorbilidad? Sí, muy frecuente, trastorno por consumo de sustancias, bueno, también otras, ¿no? Gravedad del cuadro, características de cada fármaco, etc. Y ahora sí, pasamos a los tratamientos. Una silla igual que Cristian. Sí, Cristian es increíble. Aparte, Neverton, Cristian pone la cámara apuntando directamente a su silla para que todos vean que tiene una silla mejor que todos. Eso me da bronca, Cristian, pero está todo bien igual. Pero... Silvano también tiene una igual. Ah, ¿sí? Neverton debe comprar una para de gastar la plata y otras cosas, Neverton. Ahí está, bien. Bueno, dentro de los fármacos, nosotros hablamos de algunos la semana pasada, ¿sí? Cuando hablamos del tratamiento de los trastornos de ansiedad, porque de hecho muchos de estos se utilizan para ellos, ¿sí? ¿Cuál elegimos? Y acá es justamente la gran variedad de fármacos, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hablar de la elección de de los representantes más importantes de cada una de ellas para ver frente a qué cuadros le damos, ¿sí? Porque si no nos vamos a quedar que los IRS son los mejores y punto, y nos quedamos ahí, ¿sí? Pero yo les propongo lo siguiente. Imaginemos que tengo un paciente que, bueno, esto lo habíamos hablado la semana pasada, calculo que todos ya lo podrán decir, que tengo un paciente que además de tener un cuadro de depresión, ¿sí? Tiene un cuadro de mucha ansiedad y hábito tabáquico muy, muy exagerado, ¿sí? Con un EPOC, comórbido, por ejemplo. ¿Qué opción de tratamientos ustedes elegirían como tratamiento para su depresión? El bupropión. El bupropión. ¿Dosis? 150 miligramos por la mañana, 150 miligramos por la noche. ¿Sí? 150 miligramos por la mañana, 150 miligramos por la noche. Bien. Supongamos que tengo un paciente que tiene... Ahí está, perfecto, justo lo habían dicho. Muy bien. Ahora me habilito el chat ahí, así lo veo también. Supongamos que tengo un paciente que tiene Lo que pasa que, claro, hay de algunos que no les hablé. La agomelatina yo no se las había mencionado la semana pasada. La agomelatina, acuérdense del nombre melatina, porque actúa sobre los receptores M1 y M2, MT1 y MT2, que son los receptores de melatonina 1 y 2. Y la melatonina es la hormona que nos regula el sueño. Es un excelente antidepresivo para pacientes que tengan un trastorno del sueño, digamos, muy marcado, ¿sí? Le doy, y es más, muchos pacientes con depresión la deben o la asimilan a que estoy deprimido, pero porque no puedo dormir, porque estoy agotado, mi cabeza no para de pensar a la noche. Se va a cualquier idea catastrófica porque no puedo dormir. Entonces, una buena elección es la agomelatina, que es un antidepresivo con acción inductora del sueño. Dosis 25 miligramos por la noche. Por la noche. De 9 a 11 de la noche hay mayor expresión de receptores melatoninérgicos, con lo cual hay mayor efecto. ¿Cuál era la dosis, doctor? 25 miligramos.
25 miligramos. Si lo toma a la mañana, y no va a tener mucho efecto, no tiene mucho sentido, la verdad, ¿sí? Bien. Otro fármaco interesante para pacientes que tienen trastornos del sueño es la mirtazapina, ¿sí? La mirtazapina es un antidepresivo que se le utiliza, la presentación es de 30 miligramos, pero si, imagínense que yo tengo solamente dificultad para dormir, pero no tengo un marcado síntomas depresivos, por ahí tengo un paciente añoso que tiene dificultad para dormir, etc. A ver si alguien le contesta mientras a Bruno, que no tiene mucho problema para dormir, le doy 7,5 miligramos de mirtazapina. 7,5, un cuarto de la pastillita, inductor del sueño. Mirtazapina, 7,5 miligramos, inductor del sueño. A un paciente que tiene depresión más un trastorno del sueño, le voy a empezar a dar 7,5 miligramos, 15 miligramos, y lo puedo llevar hasta 30 miligramos de mirtazapina por la noche. ¿Sí? No específicamente por la noche, porque no actúa sobre los receptores melatoninérgicos, pero como tiene un efecto más sedativo de carácter, no les digo inmediato, pero a corto plazo, se tiende a dar por la noche. Pero si el paciente te dice, y la verdad que yo a la noche me olvido, que esto, que lo otro, lo tomo a la mañana y me banco estar un poquito cansado, pero listo, no hay problema, no hay problema. El bupropión, Andresa, actúa inhibiendo la recaptación selectiva de, en realidad, 3 neurotransmisores: la dopamina, noradrenalina y la serotonina, ¿sí? Y la serotonina. Bien. Sí, creo que esta misma pregunta me la había hecho Cristian la semana pasada, que yo les había dicho solamente dopamina y serotonina, la noradrenalina también. Bien. Perfecto. Para pacientes que tienen dificultades para dormir, acuérdense, agomelatina, mirtazapina. Pacientes que son, que tienen fibromialgia, depresión asociada a fibromialgia. O sea, la fibromialgia es una patología que cursa con depresión, ¿sí? Con síntomas depresivos. Perfecto, Noelia. Duloxetina. Muy bien. Primera opción, no la única. No la única. 30 miligramos de duloxetina. Recuerden las palpitaciones en la duloxetina como efecto adverso muy frecuente. Las palpitaciones son bastante frecuentes y hacen que yo tenga que rotar el tratamiento, ¿sí? Bien. Paciente, fíjense que estoy dejando de lado los IRS para ir a casos bien específicos, y después vamos a ver que en la depresión mayor la elección son los IRS, ¿sí? Pero paciente que tiene un cuadro depresivo que ha sido medicado en un primer episodio con IRS, bien, remitió, empezó con un segundo episodio, le dieron IRS y no remite, una muy buena opción es la venlafaxina o la desvenlafaxina. Venlafaxina o desvenlafaxina. Perdón, ¿para qué, profe? Para pacientes que por ahí ya tuvieron una primera experiencia farmacológica con los IRS, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Porque como esa es la primera opción, por ahí ya la tuvieron, bien, buenísima la primera, o no funcionó, entonces una buena opción es la venlafaxina o la desvenlafaxina. ¿Qué tiene la venlafaxina? Que tenemos que tener cuidado con los pacientes hipertensos, porque puede producir cuadros de hipertensión.
Entonces, en un paciente hipertenso, evitar la venlafaxina. Dosis 37,5 miligramos a 225 miligramos. Es bastante amplio el rango de dosis de este medicamento, ¿sí? 37,5 miligramos a 200,25 miligramos. ¿Es la misma dosis para cualquiera de las dos, profesor? No, la desvenlafaxina, que viene de comprimidos de 50 miligramos y se puede dar habitualmente hasta 150 miligramos de la desvenlafaxina. Ambos son muy efectivos, o muy eficaces, perdón. Tienden a utilizarse mucho, así que son muy buenas opciones terapéuticas. Doctor, la quetiapina dosis baja puede ser como también un antidepresivo que sirve para dormir también, ¿o no? Sí, puede ser una opción, no como primera opción. Siempre intentamos como primera opción en un paciente que tiene una franca patología diagnosticada, depresión, las primeras opciones siempre son los antidepresivos, pero si tiene justamente un problema para dormir muy severo, bueno, la quetiapina tiene la ventaja de que actúa mucho más rápido. Entonces, no tenemos que esperar esas, qué sé yo, 3 a 4 semanas que va a tardar la agomelatina, o que va a tardar la mirtazapina, o que va a tardar otro antidepresivo, ¿sabes? Entonces, es buena opción. Para mantenimiento, no es lo ideal, ¿sí? Si yo le puedo dar un antidepresivo, trato de darle un antidepresivo, ¿sí? Bien. Entonces hablamos de la desvenlafaxina, la de la venlafaxina. Bueno, perfecto. Paciente con un cuadro de depresión asociado a tics, a compulsiones. Por ejemplo, qué sé yo, puede ser incluso comerse las uñas exageradamente, sacarse los pelos, tocarse y rascarse partes del cuerpo de manera muy compulsiva hasta lesionarse, cosas por el estilo, ¿sí? Que son conductas compulsivas. Una muy buena opción farmacológica son los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Por ejemplo, la clorimipramina, ¿sí? De dosis de 25 miligramos a 100 miligramos. También se puede dar la amitriptilina, pero la amitriptilina la elijo más cuando, además de la depresión, tengo cefaleas muy fuertes, dolores de cabeza muy fuertes, ¿sí? Como Federico ahora, ¿o no? Se agarró la cabeza como diciendo, basta, flaco, terminó, quiero ir a almorzar. Bueno, tomate una amitriptilina, Federico. Amitriptilina. Así se las escribo acá. Amitriptilina. Amitriptilina. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y la amitriptilina tiene como efecto adverso aumento de peso? Sí, dentro de los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos, lamentablemente son bastantes, ¿sí? Uno de ellos es el aumento del peso, no exagerado igual, Patricia, no exagerado, ¿sí? Los mayores efectos adversos que tenemos con los tricíclicos son las interacciones farmacológicas, ¿sí? Lamentablemente es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque, como actúan sobre todas las aminas, cualquier otro fármaco que actúe sobre alguna amina me va a poder producir un potencial efecto adverso, ¿sí? Qué sé yo, amitriptilina más un broncodilatador, beta bloqueante, qué sé yo, cosas por el estilo me pueden generar un alto perfil de efectos adversos.
¿sí? Pero no tenemos que descartar la opción de que es una excelente herramienta para tratar a pacientes con cefaleas intensas. De hecho, muchos neurólogos lo utilizan con pacientes que tienen migraña no asociada a depresión, y le dan amitriptilina, y con muy buen resultado, ¿sí? Con un muy buen resultado. Bien. Otro grupo farmacológico, y nos quedamos con este, que es el gold estándar, ¿sí? La frutilla del postre, la vedette de los antidepresivos, los IRS, ¿sí? Los inhibidores de la recaptación selectivos de serotonina. Muy antiguos, pero continúan en el top de los antidepresivos. Que esto sí habíamos hablado bien la semana pasada, ¿sí? Lo único que les voy a agregar ahora son las dosis, ¿sí? Entonces, de fluoxetina, ahora se los voy a ir anotando aquí la fluoxetina, va de dosis de 10 a 40 miligramos día, ¿sí? De 10 a 40 miligramos día. Paroxetina, que va de 10, algunos con 5 funcionan, ¿sí? De 10 a 30 miligramos día, más es raro por el efecto hipotensor que tiene, ¿sí? Sertralina, de 25 a 200 miligramos día. Sertralina, excelente opción para el TOC. Altas dosis de sertralina, excelente opción para el TOC. Primera opción para el trastorno obsesivo-compulsivo. Sertralina, altas dosis, es decir, de 100 a 200, de 100, sí, 100, 150 a 200 miligramos. ¿Sí? Bien. Escitalopram, de 10 también a 40 miligramos. Bien, y esos son los más concurridos en la práctica médica. Bueno, a ver si me quedó alguna otra diapo por presentarles. Y como para terminar, cualquier otra terapia alternativa que el paciente sugiera, ¿puedo tal cosa? ¿Puedo tal otra? Nunca contraindiquen. Porque cualquier efecto placebo o psicológico o lo que fuere que le pueda aportar otra terapia, va a ser bienvenida para el paciente. Si el paciente se siente mejor haciendo, no sé, biodecodificación, constelación, actividad física o lo que fuere, bienvenido sea. ¿Sí? Bienvenido sea. La medicina no es una ciencia exacta, no podemos negarle a un paciente la posibilidad de que pruebe cómo se sentiría haciendo esa actividad. Que dicho sea de paso, eso va a generar en el paciente que tenga que trasladarse hasta el lugar para hacerse ese tipo de tratamiento, que tenga la voluntad y la entereza de continuarlo al tratamiento, que tenga, y eso habla de actividad. ¿Bien? Bueno. Bueno, chicos. Seleginina. Bueno, sí, gracias, Noelia. ¿Por qué no hablé de los IMAO? Los IMAO ya es un grupo farmacológico dentro de los antidepresivos que se los utiliza extremadamente poco, ¿sí? Una de las pocas indicaciones que todavía están vigentes, aprobadas por la FDA, es esa que estaba comentando Noelia, ¿sí? La seleginina para la utilización de la depresión en pacientes con Parkinson. Pero ¿cuál es, digamos, la variable que tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que haber diagnosticado el Parkinson previo, ¿sí? Porque si no, el paciente con Parkinson muchas veces debuta con depresión y no me doy cuenta que tiene Parkinson. Entonces no voy a elegir a la seleginina como primera opción. Pero si yo ya sé que el paciente tiene Parkinson y veo que tiene un cuadro depresivo, una muy buena opción es la seleginina.
Bien. Por el aumento de los niveles de dopamina, ¿no? Lógicamente. Bueno, chicos. ¿Bien? ¿Todo en orden? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Carla, adelante. ¿Cuál era la dosis de la mirtazapina? Porque no pude escuchar. De 7,5 a 30 miligramos. De la amitriptilina, 25 miligramos a, puede ir hasta 150 miligramos también. Perdón, esa sí no se las dije. En realidad no es que es mejor tomar la fluoxetina por la mañana que por la noche. Se habitúa a indicar el antidepresivo IRS por la mañana porque no tiene efectos sedativos, ¿sí? Es como para ordenar. Algunos tienen interacciones farmacocinéticas con los alimentos con los cuales tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, a veces la sertralina puede tener cierto grado de... tenemos que alejarlo un poquitito de las comidas, ¿sí? Tampoco es algo que vas a hacer muy grosero la variación, pero bueno. Y no es que va a actuar mejor durante la mañana que durante la noche. A muchos pacientes les puede generar somnolencia, entonces le decimos, no, tómalo a la noche. Pero estos se indican por la mañana principalmente. Bueno. Bueno, chicos, entonces yo esta clase se las voy a subir cuando me manden el link, ya tienen subidas las clases anteriores, vamos a hacer una nueva actividad, bueno, me alegro, vamos a hacer una nueva actividad para poder trabajar durante la primera parte de la clase de la semana que viene, ¿dale? Y bueno, vamos, Cristian, ahí está, vuelvo a repetir, después en el foro va a aparecer la respuesta a la pregunta que habías puesto ahí en el foro de consultas, ¿sí? Chicos, perdónenme, pero si mal no recuerdo, yo no les subí todavía las notas de la ERA, pero igual ya las saben, a la nota de la ERA, ¿correcto? ¿O no, porque no les había anulado las preguntas? No subió, profe. Claro. Iba a anular esas preguntas. Faltaba la corrección que usted dijo de las preguntas que estaban repetidas y las que no tenían el enunciado ese. Bien, buenísimo. Entonces eso lo voy a hacer ahora en esta estadía acá. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos, chicos, la semana que viene. Dale, descanso un poco la garganta, que ahora arranco con salud mental. Éxitos y buen fin de semana largo para los que están en Santo Tomé. Hasta luego, profe. Chau, chau. Chau, chau.